webinar que traemos para ustedes en la mañana de hoy, 19 de junio del 2020. Desde la comodidad de sus casas vamos a estar reflexionando con expertos colombianos y un argentino acerca de la realidad que está padeciendo la industria audiovisual en este momento histórico en donde una pandemia inesperada para todos ha cambiado las lógicas y ha transformado los procesos y en general está generando un nuevo paisaje, lo que algunos llaman una nueva normalidad. Es muy paradójico que mientras en este momento el mundo está consumiendo muchísimo más audiovisual porque hemos permanecido mucho tiempo en la casa, la industria se esté viendo en aprietos y esté dándole tantas dificultades a encontrar sostenibilidad ante esta coyuntura. Y para hablar de este tema, tenemos unos invitados de lujo que muy amablemente han abierto espacio en sus agendas que estaban súper complicadas y bueno, agradecemos enormemente que saquen este espacio para conversar con nosotros. Entonces se los voy a presentar sin más preámbulos. Tenemos a Diana Camargo, a comenzar con las chicas. Diana Camargo de Laberinto Producciones, y quien es una reconocida productora del sector audiovisual, particularmente del sector cinematográfico, y quien nos acompaña en la mañana de hoy es colombiana. Diana, muy buenos días y bienvenida a nuestra webinar. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los panelistas y a los que se están conectando con nosotros. Muy bien. Voy a demorar un poco la presentación de Claudia porque está teniendo como alguna dificultad para conectarse, entonces doy paso a Fernando Parada. Fernando es comisionado de la sesión de contenidos audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, pero además es una persona con muchísima experiencia en todo el sector audiovisual porque ha trabajado apoyando e impulsando diferentes iniciativas, además de ser un reconocido consultor que ha ayudado a muchas empresas del sector audiovisual en todo Colombia para reinventarse y ser capaces de adaptarse ante las coyunturas de los cambios. Fernando, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos en esta webinar. Gabriel, buenos días a los panelistas, a las personas que ya están entrando al webinar y a Andinalín, que siempre ha sido un espacio muy importante para la reflexión sobre el tema de las telecomunicaciones en Latinoamérica. Muy bien, y tengo también el gusto de presentarles a Nicolás Snockfield. Nicolás es el director de la red de televisiones de América Latina, RedTAL. Él está ubicado en este momento en Argentina. Muy amablemente también nos abrió un espacio en su agenda para que tengamos una visión no solamente del mercado colombiano, sino del todo el mercado latinoamericano, con toda su experiencia, trayectoria y los grandes esfuerzos que viene desarrollando RedTAL. Nico, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a mis compañeros de panel. Va a ser un placer tener esta conversación y esta reflexión conjunta. Creo que es un momento muy particular, realmente muy particular, que nos toca vivir y que pone toda la cuestión de lo digital, de la televisión, del transmedia, una cantidad de conceptos que hemos venido trabajando de distintos modos, la realidad nos pone blanco sobre negro en todo caso y nos obliga a reflexionar en qué hemos avanzado bien, qué tenemos que cambiar, qué cosas son diferentes de las que pensábamos. Así como tenemos animales caminando por las calles, en calles donde nunca se habían animado, también hay situaciones donde la naturaleza nos ha forzado a nuevos escenarios y creo que va a ser muy interesante que discutamos todo esto. Así es, muchísimas gracias, Nicolás. Estamos esperando que se conecte Claudia Triana, quien es la directora de Proimágenes Colombia y la directora del Fondo Cinematográfico, pero está teniendo como algunos inconvenientes técnicos normales en este tipo de situaciones. Mientras tanto, entonces yo los invito, porque el tiempo es limitado, tenemos una hora, a que comencemos a dialogar sobre este asunto. Y la pregunta necesaria, inevitable, para un momento de coyuntura como el que estamos viviendo es preguntar cuál es el mayor desafío que en este momento histórico está enfrentando la industria audiovisual en virtud de la crisis que ha desencadenado el confinamiento obligatorio de las personas, una pandemia que ha cerrado aeropuertos, ha cerrado fronteras, que ha desestabilizado en su conjunto la economía, ha generado una desaceleración global.
exactamente todas estas variables, cómo están Ya, sí, impactando en la correcto. industria audiovisual y cuál es el mayor Ya. desafío que tenemos en este momento Aló. para esa industria audiovisual. Ya entró Damos la Claudia. bienvenida, antes de pasar con la pregunta, a Claudia Triana, quien ya se encuentra con nosotros. Ella es la directora, como les contaba, de Proimágenes y del Fondo Cinematográfico. Claudia, muy buenos días, ¿cómo estás? Este internet como... Un rollo. Creo que no le está dando, está teniendo muchos problemas en Internet. Entonces, avancemos con la pregunta. Fernando, ¿cuál es el mayor desafío que en este momento está experimentando la industria audiovisual en el contexto de la actual pandemia y cómo se está viendo afectado esta industria? Desde tu punto de vista, por supuesto. Vale, gracias, Gabriel. Para mí hay, por supuesto, muchos retos grandes, muchos desafíos que nos va dejando esta situación de la pandemia, pero yo quisiera mirar desde dos puntos de vista. Uno específico en lo que tiene que ver la industria como una industria productiva, como una industria que hace parte de un ejercicio macroeconómico global, y otra del tema específico de la producción, de lo que tiene que ver con crear, generar, producir y transmitir contenidos a nivel global también. Entonces, en el primer caso, creo que el reto grande de la industria está en la reinvención de los modelos de negocio, ¿no? Y creo que algo que pasa tanto con este reto como con el segundo, que tiene que ver con las nuevas formas de producción, son retos que existían, y esto es importante, me parece, y son retos que existían antes del COVID. Son retos que ya tenía la industria, que ya estaba viviendo la industria, y que de pronto esta situación lo aceleró, pero que ya se estaban pensando y que ya se estaban analizando, y es cuál es la nueva cadena de valor, o cuál es la cadena de valor subyacente en los modelos de negocio que hay en este momento en la industria audiovisual global, ¿no? Cómo pensar en cómo el modelo de negocio que yo tengo se ubica dentro de una cadena, y cómo el ubicarme dentro de esa cadena hace que yo tenga que ser innovador dentro de lo que estoy creando. Normalmente en situaciones no extraordinarias como las que estamos viviendo ahorita, la innovación debería ser obligatoria, debería ser algo con lo que conviviéramos las empresas permanentemente, y que curiosamente muchas veces no se da dentro de la misma industria creativa, como que nosotros nos quedamos solamente en la creatividad y a veces no llegamos a la innovación, o nos cuesta a nosotros retarnos esos nuevos espacios de innovación frente a escenarios que muchas veces son difíciles de imaginar. Si yo hubiera hecho un ejercicio de modelo de negocio como a los que se refería ahora Gabriel cuando hacía la presentación, con alguna de las empresas, por ejemplo, de la industria cinematográfica o de la industria audiovisual, alguna pregunta que uno se podría hacer en un espacio de taller de innovación del modelo de negocio era, bueno, vale, tú tienes este modelo de negocio, funciona de esta manera y tu monetización viene de la pauta publicitaria. Ahora imaginemos que no tienes pauta. ¿Qué harías tú si tu modelo de negocio, tal y como está construido, con las mismas ideas, con las mismas ofertas de valor, con las mismas posibilidades que estás pensando, proveedores, de pronto se viera privado de la pauta? La respuesta normal que hubiera escuchado en la mayoría de las personas con las que hubiera trabajado un taller en este sentido hubiera sido, esto es imposible, ¿sí? O sea, esto no va a pasar, esto es obvio que hay pauta, siempre habrá pauta, las empresas siempre estarán dispuestas a invertir en imagen publicitaria, y probablemente este escenario sería uno de esos escenarios que se hubiera considerado como imposible, y por lo tanto no hubiera generado nuevas ideas y nuevos modelos de negocio y nuevas alternativas de monetización. Hoy, que es una realidad, ya la innovación ya no es una obligación, es una necesidad absoluta. Y en esa necesidad absoluta uno tiene que preguntarse, bueno, tengo un modelo de negocio, está dentro de esta cadena, y dentro de esta cadena no hay pauta. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a crear un modelo de negocio que, una vez pase la situación de crisis, además no sea tan vulnerable a situaciones como las que se están presentando ahora? ¿Cuáles son las otras situaciones extremas que de pronto no hemos considerado dentro de ese modelo?
y que podríamos nosotros estar considerando ya para que en el caso remoto, cercano, de estudio de probabilidad de riesgo de que se presente, ¿qué pasaría con mi modelo para no ser tan vulnerable como sin duda lo fuimos, lo estamos siendo dentro de la industria? Entonces, yo creo que este es el primer reto grande. El primer reto grande tiene que ver con cómo reinvento mi modelo de negocio. Primero, para sobrevivir. Segundo, para hacerlo menos vulnerable una vez pase toda esta situación de pandemia. Y tercero, ¿cómo lo vuelvo una costumbre? ¿Cómo hago yo para que no tenga que venir una situación de fuerza mayor a obligarme a estar innovando, a estar pensando en nuevas alternativas de generación de valor, de clientes, de monetización, sino que eso lo vuelvo algo que debería ser natural en el hecho del ser dentro de la misma industria? Y el segundo reto, pues, al que seguramente se van a referir mucho más mis colegas, y Diana, que es productora, y Claudia, que está pues al frente de un fondo de financiación para la producción audiovisual, pues tiene que ver con esos nuevos modelos de producción. Creo que dentro de esta nueva realidad, creo que el reto grande está en qué es lo que vamos a construir nosotros y cómo vamos a construir nosotros los nuevos contenidos. Esto es, de nuevo, algo que debería estar pasando antes, que deberíamos estarnos preguntando regularmente, y que algunas productoras en Colombia lo hacen. Algunas productoras más juiciosas que otras están preguntándose permanentemente cuál es el tipo de contenido que yo debo producir para poder llegarle a un cliente público que va a ser el que finalmente me mantenga a mí vivo dentro del tipo de escena que yo estoy viviendo, ya sea cinematográfica o en televisión o en plataforma OTT, donde yo sea que esté produciendo. Entonces, yo creo que no es gratuito lo que está pasando con los contenidos en este momento. Lo hablábamos en estos días con una conocida productora colombiana, con Ana Piñeres, a partir de La venganza de Analia, ¿no? De cómo esa novela hoy en día, ese contenido, es un contenido que empieza a tocar temas de diversidad, que empieza a tomar temas de representación de diversidad sexual en espacios donde de pronto podría pensar uno que en situaciones diferentes a las que estamos viviendo ahorita podría ser mucho más complicado. Entonces, uno pensaría si estas preguntas que todo el mundo se está haciendo frente a la crisis, frente al aislamiento social, frente a las nuevas formas de comunicación, no están generando también nuevas dudas sobre los tipos de contenidos, sobre realmente qué tan plurales son nuestros contenidos, qué tan diversos, qué tanto estamos respetando a la infancia y la adolescencia en lo que estamos produciendo, o sea, qué tanto estamos reflejando realmente nuestra identidad cultural propia, étnica. Yo creo que ese es el segundo reto para mí, el que tiene que ver con el tema de producción, y es qué tipo de contenidos vamos a producir nosotros en esta nueva normalidad, en esta nueva realidad, si esto fue lo suficientemente fuerte para llevarnos a reflexionar sobre cuáles deben ser, de qué manera lo estamos haciendo, y si esa manera realmente fue adecuada para enfrentar situaciones de fuerza mayor, y como la que nos trajo esta pandemia. Entonces, para mí esas son las dos, Gabriel, que creo que deberíamos considerar como retos cercanos a futuro en la industria. Muchísimas gracias, Fernando. Y también quiero darle la bienvenida a los 100 espectadores que tenemos en este momento a través de Zoom y que que están conectados escuchándonos. Pueden hacer sus preguntas a través del chat. Nosotros vamos a tratar de compilar y al final se las trasladamos a nuestros panelistas. Igualmente, doy la bienvenida a los 35 visitantes que nos están escuchando a través de YouTube. También nos pueden formular sus preguntas si las tienen a través del chat de YouTube. A todos, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en este panel. Diana, ¿cuál es la perspectiva? Misma pregunta, pero más con el enfoque de la industria audiovisual. ¿Cuál es el mayor reto que en este momento está enfrentando la industria audiovisual en Colombia y en el mundo? Mira, yo creo que en medio de este contexto tan particular y tan raro para todos, casi de ciencia ficción, fue como
lo que dice Fernando, pues una mirada profunda al oficio, al modelo de negocio, a qué está pasando con las empresas que producimos contenido, qué está pasando con nuestros contenidos. Pero yo creo que hoy sin duda el mayor desafío es la seguridad. ¿Cómo vamos a volver de una manera segura a ejercer nuestro trabajo? Creo que esto hoy en día es lo que nos está como devanando los sesos a todas las personas que hacemos parte de esta industria, que producimos contenidos, ¿no? Todos estamos siguiendo las noticias, estamos al día en lo que está pasando. Creo que Australia fue, por ejemplo, uno de los primeros países que volvió a la producción. España ha estado rodando, Suecia, y han pasado cosas que les ha obligado a detenerse, revisar sus protocolos de bioseguridad, revisar las condiciones en las cuales están regresando al trabajo para retomar. Y creo que para todos los productores en este momento el mayor desafío es la seguridad. ¿Cómo hacemos para que la gente se sienta tranquila, se sienta segura en el regreso al trabajo? Esto no es un tema que va a pasar en 2 meses, ni en 3 meses, ni en 6 meses. Esto es un tema que nos va a acompañar por un tiempo largo. De hecho, si les digo la verdad, para todos no es un secreto pues que una persona llega al set con gripa y pues ya, a todo el mundo le dio gripa en ese rodaje, ¿sí? Eh, Estos protocolos de alguna manera nos van a ayudar a tener unas mejores prácticas en el futuro una vez pase, digamos, el temor latente al COVID. Entonces, digamos que todo el tema de la seguridad me parece que es un reto y es un desafío importante en este momento. En Colombia ya tenemos un protocolo de bioseguridad general aprobado por el gobierno nacional. Cada ciudad está desarrollando sus protocolos y sus requisitos para volver a operar, pero sin duda pues hay mucha especulación y hay mucha expectativa de cómo va a ser ese tema. Y del lado de los espectadores, ¿qué va a pasar cuando se abran las salas de cine? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo van a funcionar los espectáculos públicos? La gente eh, que consume contenido, ¿qué va a pasar con este tipo de eventos? También es como otra mirada de este mismo reto al que nos enfrentamos. Diana, muchas gracias. Efectivamente no es nada sencillo ese reto que planteas y requiere de grandes esfuerzos mancomunados de gobierno, Estado, empresa privada. Sí. Nos pregunta Elkin Manco cómo van los protocolos para rodar ya en Colombia. Efectivamente, el Ministerio de Salud ya sacó un decreto que crea las condiciones. Con gusto, enseguida se los estoy compartiendo por el chat. Nicolás Eknotfield, la perspectiva de toda la red de canales que hacen parte de la red tal, que de un momento a otro vieron cambiar completamente la lógica de su manera de producir y hacer televisión, de financiarse. ¿Cómo ha sido ese desafío que están enfrentando? ¿Cómo lo han enfrentado? ¿Y cuál es el mayor reto que tienen en este momento? Tiene silenciado el micrófono. Ahí sí. Nicolás, tienes silenciado el micrófono. Ahora sí. A ver, no sé Sí. por qué cuando se silencia vuelve. Disculpen. Bueno, ha sido una locura que si no fuera por la tragedia de los muertos y de la parálisis económica y la desesperación de toda la gente que necesita poder salir a la calle para sustentarse, si pudiéramos hacer el ejercicio de corrernos de ese lugar, es una escena súper interesante, ¿no? En un sentido, y muy loca, porque es cuando menos podemos producir y cuando más necesitamos esos contenidos que no podemos producir. O sea, esa es la primera escena. Entonces, la televisión, el encendido, ustedes saben que el encendido televisivo asciende aproximadamente a un 50% más, 40-50% más en todos lados. La televisión pública, educativa y cultural ha tenido, por lo menos en las 2 últimas décadas, que son en las que yo he trabajado como profesional en el área,
siempre ha tenido que justificarse, que defenderse, que dar explicaciones de por qué es necesaria. Y de pronto, de un día para el otro, sin previo aviso, hemos tenido que salir a escena más que nunca, ¿no? Yo no sé si en otro momento de la historia la televisión ha sido tan importante. Tal vez en aquellas regiones, Colombia tiene mucho de esto, regiones inaccesibles, difíciles, donde la televisión es el medio de comunicación fundamental y donde ha sido ya una herramienta fundamental para la educación. Hoy eso ha pasado en todos lados, sobre todo, curiosamente, en los grandes centros urbanos. En los centros urbanos donde mayor acceso se supone que uno tiene a todo, como Bogotá o Buenos Aires, es donde más importante se ha hecho la televisión en el lugar de fundamentalmente, inicialmente, de la educación a distancia. Entonces, la televisión ha tenido, sin la capacidad de producir, por lo menos esto que están ahora contando, de los nuevos protocolos, saber de qué manera, pero con una muy inferior capacidad de producir, ha tenido que salir a mostrar todo su capacidad y su potencial. Es eso realmente curioso o peculiar, particular. Yo pensaba, cuando yo era niño, existía en la Argentina un programa que se llamaba Teleescuela Técnica. Supongo que en Colombia habrá habido alguna cosa por el estilo. Cuando yo tenía, no sé, 8 años, yo en este momento tengo 45 años, cuando yo tenía 8 años, 10 años, existía la teleescuela técnica. Y entonces uno veía un aula ahí congelada, ¿no? Con gente, y se supone que la cámara hacía como si fuera un alumno más. Entonces uno veía a lo lejos un profesor que explicaba en una clase que era aburridísima, ¿no? Que era, como decimos nosotros en Argentina, un plomazo total. Pero eso era la televisión educativa, por lo menos es el primer recuerdo que yo tengo de la televisión educativa. Luego, durante 20 años, la televisión educativa se desarrolló, se generaron distintas ramas, incluso distintas visiones filosóficas acerca de qué es la televisión educativa, toda la cuestión de los elementos lúdicos, afectivos, emocionales, los componentes emocionales, emotivos que tiene la televisión, todo un desarrollo acerca de toda esta cuestión, y de pronto llegamos a este momento. Ahí apareció Claudia. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Entonces, todo este desarrollo, de pronto, tiene que salir a la cancha de un día para el otro, un poco ocupar aquel lugar de la teleescuela técnica de 20 años atrás. Quiero decir, la televisión ha tenido, sin la capacidad de producir que tenía hasta hace 15 minutos atrás, o sea, hasta hace 4 o 5 meses atrás, ¿no? Con esa especie de castración de capacidad de producción, ha tenido que salir a contener y a cumplir el rol educativo en todas nuestras sociedades. Entonces, yo creo que un poco es una revolución. Estamos todos revolucionados. En el caso de la red TAL, hemos buscado el modo de sinergizar los esfuerzos que ha hecho la televisión colombiana, la televisión argentina, la televisión mexicana y así, y compartir herramientas. Bueno, lo que hemos hecho muchas veces, pero ahora en una potencia muchísimo mayor, compartir herramientas para que todos podamos mutuamente ayudarnos a cumplir este rol. Entonces, eso me parece muy interesante. Y lo que contaba antes, venimos hace 10 años discutiendo crossmedia, transmedia, multiplataforma, y hoy llegó el momento donde la realidad nos impuso la idea del multiplataforma. No sé, un niño de 10 años o un adolescente de 14 que va a la escuela, hoy tiene una clase por televisión, luego se mete y recibe
una clase virtual por Zoom o por Edmodo o los distintos sistemas, y luego trabaja y envía. Entonces, el multiplataforma llegó de verdad, digamos. Todo el tiempo fue como una abstracción, un poco. Hemos tenido mejores desarrollos, más interesantes, menos todos estos años, pero de repente la idea de lo multiplataforma llegó de una manera bestial, ¿no? Se impuso, la realidad se impuso, y acá estamos todos tratando de utilizar nuestras distintas herramientas para contener una situación. La verdad que para la televisión, por un lado es una tragedia, pero por otro lado es un momento feliz, porque creció el consumo de redes sociales y de Internet. Digamos, todos tenemos peor Internet en nuestras casas porque todos estamos consumiendo Internet al mismo tiempo, ¿verdad? Pero ese consumo de Internet, en lugar de ganarle terreno a la televisión, se volvió complementario a la televisión, donde en el caso por lo menos de las escuelas primarias, de la niñez, es complementario y la televisión es la que tiene el eje central. Entonces, hay que ver qué pasa cuando todo esto termina, si termina, cómo vuelve la normalidad, pero yo creo que si la televisión necesitaba una reivindicación, la pandemia puso esa reivindicación sobre la mesa, porque todos estamos yendo a mirar televisión para saber qué pasa, todos prendemos la televisión para saber cuántos contagios, cómo evolucionó la situación en Italia y España, donde teníamos una tragedia total, cómo empezaba a crecer en América Latina, qué pasaba en Estados Unidos. Todo esto lo estamos viendo todos los días. Yo supongo que todos tenemos el ejercicio de en algún momento prender la televisión y informarnos de qué va pasando, pero por otro lado también la televisión está conteniendo a los niños. Tenemos miles de familias, millones, cientos de miles, millones de familias desesperadas con sus niños en las casas, pero además teniendo que brindarles educación. Entonces, yo creo que es un momento del cual espero que no salgamos del mismo modo, que no siga luego todo igual. Y creo que para la televisión es un momento realmente muy especial. Realmente muy, pero muy especial. Muchísimas gracias, Nicolás. Efectivamente, sí es un momento por lo menos muy diferente y de grandes crisis. Siempre surgirán grandes oportunidades. Doy ahora sí la bienvenida a Claudia Triana, quien había tenido un poco de problemas con su conexión a Internet, pero ya está con nosotros. Claudia, como les contaba, es la directora de Proimágenes, creadora del Fondo Cinematográfico y una de las grandes impulsoras y promotoras y madrinas del audiovisual en Colombia. Claudia, muy buenos días, y la misma pregunta que le hemos planteado a los demás panelistas: ¿cuál es el mayor desafío que en este momento está enfrentando la industria audiovisual en virtud del confinamiento obligatorio y de una pandemia que fue inesperada y que hizo cambiar las lógicas de todo, generando lo que algunos llaman una nueva normalidad? Bienvenida y gracias por acompañarnos. Bueno, alcancé a oír un poquito. Muchas gracias por esta invitación. Antes tenía como otras prioridades entre los desafíos, pero creo que el mayor desafío ahora es tener una conexión a Internet. Es decir, estuve media hora forcejeando entre el celular, el iPad, corriendo por toda la casa a ver a qué horas me podía conectar. Y yo creo que en Colombia tenemos un desafío muy importante de verdaderamente estar conectados. Entre otras cosas, porque la gente en esta especie de tsunami que nos cayó a todos encima, está volviendo a encontrar otros valores que había perdido, tratar de readaptarse a estar en casa, a compartir espacios de trabajo con su familia, y mucha gente a salirse hacia el campo porque ya entendió y ya se apropió un poco del teletrabajo. Entonces, es mi caso, por eso estaba forcejeando con el Internet, porque estoy fuera de Bogotá y justamente tengo problemas de conexión. Pensaba que hicimos el ensayo a las 10 de la mañana, en fin. Contestando tu pregunta, en Colombia, pues para hacerles un ejemplo muy rápido, estábamos en el Festival Internacional de Cine de Cartagena,
que es como una de las ventanas importantes para el cine y el audiovisual en Colombia en marzo. Y de repente nos ordenaron, todo se cerró, es ilegal ir a las salas de cine, no las pueden abrir. Entonces, digamos que la primera tragedia para nosotros desde el cine en Colombia y desde el audiovisual y todo nuestro sistema de estímulos que está sustentado en una cuota para el desarrollo cinematográfico, una cuota para el desarrollo cinematográfico que digamos, crea un fondo y un fondo que está apoyando el cine en los últimos 15 años, pues se nutre justamente de los ingresos de exhibidores, distribuidores y productores en salas de cine. ¿Qué pasó? Cerradas completamente las salas de cine desde mediados de marzo de este año. Vamos a cumplir ya casi 4 meses. Y esa es una primera gran tragedia. Una segunda es el tema de los rodajes. Proimágenes Colombia, desde, pues como administrador de este fondo, pues tiene abiertos en este momento 240 más o menos contratos en diferentes etapas de desarrollo de los proyectos cinematográficos, y además maneja otro fondo que da incentivos a las producciones nacionales e internacionales que vengan a filmar al país, digamos, a gastar en servicios, en talento, en locaciones, en logística en Colombia. Y pues de repente todo suspendido, o sea, todos los rodajes están suspendidos, otro enorme reto, y por lo tanto las consecuencias que trae el no tener trabajo, porque también las producciones al principio dicen, bueno, voy a sostener esto un mes, voy a darles un 70% de pronto por otro mes de su salario, pero luego dicen, pues no puedo, o sea, tengo que suspender, cancelar, porque todavía no tengo unos protocolos. Afortunadamente, acabó de salir un protocolo nacional para rodaje, y como bien dicen algunos, pues las experiencias de otros países en Europa, etcétera, nos han ayudado mucho, porque vamos viendo, como muy bien dices, desde por la televisión, pues vamos viendo cómo cómo va avanzando el virus en los otros países, pero también cómo va reaccionando los sectores y qué medidas y qué buenas prácticas se están haciendo. Entonces, bueno, esta como primera respuesta a tu pregunta, pues tenemos 2 dramas en este momento que están absolutamente en vigor, y es las salas de cine cerradas, una de las fuentes de financiación muy importantes para el cine en Colombia. Y en segundo lugar, pues tenemos parados todos los rodajes. Ayer salió el primer protocolo nacional que por lo menos le va a permitir a los productores volver a recomponer sus rodajes y negociar con los alcaldes de cada localidad donde van a filmar, para, digamos, empezar a ser aprobados sus rodajes y reiniciar actividades. Para la televisión estoy de acuerdo que ha sido un momento pues muy bueno, pero uno se pregunta, como ya se venía preguntando desde antes, este modelo de negocio, este cambio tan grande con la publicidad digital, ¿cómo se están financiando? Yo a veces le pregunto a gente amigos de las revistas o amigos de los canales, y me dicen, el canal muy bien, los contenidos perfectos, la recuperación muy mal. Las revistas, mi revista maravillosa, la gente la consume, sí, pero y la publicidad, que era mi fuente de financiación, no existe. Entonces, creo que hay muchos desafíos ahora. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Efectivamente, los desafíos son mayores. Para esta ronda de preguntas, les voy a pedir a nuestros panelistas respuestas muy breves para que logremos abordar varios temas. En general, la idea es que este primer bloque era, digamos, para que ustedes plantearan y formularan una visión global, como lo hicieron,
Creo que fue un panel, una primera ronda con una visión muy clara. Pasemos a un segundo esquema en donde vamos ya a temas más puntuales tratando de resolverlo de manera breve. La primera pregunta es, ¿está próximo a una recesión la industria audiovisual o ya está en una recesión la industria audiovisual? Y de ser así, ¿cuáles son las estrategias para salir de ellas? Comencemos con Fernando. El micrófono. Ahí está. Gracias, Gabriel. Yo creo que nosotros, ante la pregunta de cómo está hoy la industria y qué puede pasar con la industria audiovisual a corto plazo, tenemos que mirar cómo estaba la industria antes de que llegara esta situación de aislamiento, ¿no? Particularmente en el caso de Colombia y en lo que estábamos viviendo en Latinoamérica. Colombia tiene una situación que es una situación privilegiada en muchos sentidos. Nosotros, cuando miramos nuestra producción a nivel cinematográfica y a nivel de televisión en los últimos 10 años, y esto muy seguramente no me equivoco al afirmar lo que es a partir de la ley de cine, en la que Claudia tuvo muchísimo que ver y aquí en la industria esto nunca se lo agradecerá lo suficiente, ha hecho una transformación enorme y permitió que los contenidos colombianos tuvieran un posicionamiento en la región y en el mundo muy importante. Esto no significó solamente un crecimiento de las exportaciones audiovisuales de Colombia, de la producción nacional, sino todo lo que está alrededor de esa realidad. Colombia tiene hoy personal técnico capacitado a muy alto nivel, lo que ha permitido, por ejemplo, que esa segunda ley a la que se refería Claudia ahorita, pues haya sido tan beneficiosa como muchos estudios lo han demostrado, que han generado ingresos importantes para el país. Es una inversión muy interesante, tan interesante que se extendió sus beneficios a la televisión. Entonces, en medio de esa industria y en medio de lo que uno siempre se quejará porque somos humanos, o sea, esto es una realidad y nunca será suficiente la capacidad de atender un mercado, de responder a él, los ingresos que se puedan tener, la disponibilidad de empleo. Realmente la situación que nosotros estábamos viviendo antes de este aislamiento era una situación muy interesante, una situación de crecimiento. Colombia, al igual que muchos otros países de Latinoamérica, dentro de su PIB, las industrias creativas cada vez pues somos más importantes y más destacadas, y dentro de las industrias creativas, las industrias audiovisuales siempre han sido líderes. Siempre el tema de producción audiovisual, publicidad, cine, pues es el peso más grande dentro de ese porcentaje específico del PIB. Entonces, la situación digamos que no nos tomó en un mal pie, no nos tomó en un desequilibrio. Sí, en aquellas situaciones o en aquellos modelos que de pronto estaban muy aquilosados o muy sesgados a determinadas fuentes de ingreso. Aquellas productoras, por ejemplo, cuyo modelo de negocio era un modelo de negocio poco flexible, que estaban acostumbrados o que se habían acostumbrado a vivir de recursos de fondos o de algunas convocatorias que no se pudieron abrir con la suficiente celeridad en el año, pues obviamente sufrieron mucho en este periodo, pero aquellas que tenían un modelo mixto, que tenían la posibilidad de generar recursos y de monetizar de otra manera, que habían entendido además que no se puede tener un modelo que dependa exclusivamente de la financiación estatal, pues obviamente sufrieron menos dentro del periodo. Entonces, yo creo que la situación hay que mirarla en mucho en lo que decía Nicolás ahorita, y es que es una situación que tiene mucho de positivo para la industria. O sea, la televisión siempre ha sido, como la definía Omar Rincón, lo más importante de lo menos importante, y hoy creo que esto es más cierto que nunca. O sea, realmente la posición que tenemos en este momento en el tema de los contenidos audiovisuales, aquellas frases del contenido es rey, el contenido es reina, yo creo que es más cierta que nunca. Y entonces vuelve otra vez la pregunta de cómo lo vamos a aprovechar, cómo vamos a hacer cuál es el tipo de contenidos que vamos a aprovechar, a generar para aprovechar esa situación. ¿Qué fue lo que aprendimos y estamos aprendiendo todavía en este momento? En que las posibilidades de producción no desaparecieron, pero se convirtieron en otra cosa, porque
lo veíamos hace muy pocos días en un evento que estuvimos, un evento totalmente virtual al que antes se asistía de manera física, que es el PRIGENES, que es el encuentro de televisión infantil pública en el mundo, y la cantidad de producciones para niños, hechas por niños también, para jóvenes, para niñas, que se están haciendo en este periodo de confinamiento que uno jamás se hubiera imaginado. Películas enteras que se están filmando en unas condiciones particulares que antes uno podría decir como producción no son ideales y es imposible hacer esa película de esa manera. Y resulta que no solo fue posible, sino que el resultado fue un resultado más allá de lo plausible, un resultado realmente innovador, un resultado retador. Entonces, yo creo que la situación de Colombia es una situación muy interesante. Somos un clúster de producción fuerte. Nos están mirando además de otras regiones de producción de Latinoamérica por el juicio que hemos tenido y el comportamiento de los números frente al aislamiento. Entonces, yo creería que más que una crisis, en lo que viene realmente, y lo decías tú, Gabriel, también ahora es un ejercicio de oportunidad. Es como pensamos a partir de la situación que se nos presentó y que fue benéfica para nosotros en muchos sentidos, desastrosa en otros, como los que se refería a Diana también cuando hablaba, bueno, ¿y ahora cómo vamos a producir y cuánto va a costar producir, ¿no? ¿Cuánto va a costar empaquetar a cada una de las personas que llega ya, el tiempo de limpieza de los equipos, todo lo que, bueno, pues habrá que meterlo al costo de producción y habrá que ver ese costo de producción cómo se incluye dentro del ejercicio del modelo de negocio que estoy construyendo, que ya no voy a recibir los mismos ingresos, porque Claudia decía también la publicidad, pues obviamente está bajando y es menor. Bueno, ¿qué voy a hacer con el recurso que voy a recibir y qué voy a hacer para que haya otras vías de monetización diferentes que no sean exclusivamente el ingreso por publicidad, como las vías de micropago, como las vías de fragmentos, como una cantidad de modelos, de formas de monetización novedosas que ya la tenían otras industrias, como la industria del libro, que había sufrido crisis mucho más dolorosas que las que habíamos sufrido nosotros en el audiovisual, o la industria musical, o las posibilidades de monetización de microfragmentos que tienen los videojuegos. Bueno, todo eso lo encontramos, lo miramos y dijimos, ¿y qué pasa si en el audiovisual hacemos lo mismo? ¿Qué pasa si hacemos microcapítulos? ¿Qué pasa si hacemos capítulos desde casa? ¿Qué pasa si hacemos contenidos fragmentados, pero transmediales, pero multiplataforma? Entonces, la respuesta a lo que viene ahorita, yo creo que es positiva, María. Yo creo que sí es cierto y pues va a haber es indudable que va a haber una recesión económica global, que tampoco es producto exclusivo de la pandemia, sino pues de una razón económica estacional que se veía venir también desde hace unos años. Si bien esto va a pasar, yo creo que la respuesta que ha mostrado la industria en esta y otras situaciones ha sido una resiliencia fuerte, ha sido una innovación grande y realmente creo que en el caso de Colombia, y me atrevería a extenderlo a algunos países de Latinoamérica, menos que crisis, realmente va a ser una oportunidad grande de reinventarse, de crear nuevos contenidos, de crear nuevos espacios, de aprovechar esas plataformas, de aprovechar la televisión tradicional abierta, de aprovechar las otras OTT. O sea, creo que va a ser una oportunidad bien interesante, más que algo a lo que deberíamos tenerle miedo. Muchísimas gracias, Fernando. Efectivamente, una mirada muy optimista y propositiva que creo se necesita mucho en este momento para una industria en la que la incertidumbre le está preocupando enormemente. Vamos a compartirle a todos los que se inscribieron para esta webinar el protocolo de seguridad que nos lo están pidiendo mucho en los diferentes chats para que lo reciban por correo electrónico y nuevamente reiterar el agradecimiento a las 100 personas conectadas por Zoom y las 64 que están conectadas a través de YouTube. Muchas respuestas hemos tratado de responderlas directamente por el mismo chat para agilizar un poco porque el tiempo es corto. Diana, tú hacías referencia ahora de que tu mayor preocupación está ligada a las dificultades que se van a tener para hacer producción audiovisual y en realidad son muchos los retos que se vienen. ¿Cómo es grabar una telenovela sin besos o una producción audiovisual con 5 metros de distancia? ¿Cuál sería la nueva normalidad que le espera a esta industria audiovisual en los próximos meses para que finalmente se siga cumpliendo con ese objeto misional y cómo enfrentar estos desafíos que tiene en este momento? Yo creo que lo más importante también es entender que no hay unas
seguridades, unas certezas tan claras en este momento. Estamos en mitad de la crisis, estamos en mitad de la pandemia. Creo que Colombia, debido a todas las estrategias que ha implementado, ha retrasado la llegada de la curva y nosotros todavía estamos lejos de llegar a unas claridades tan, tan ciertas sobre cómo vamos a volver a operar, ¿no? Nos faltan todavía un par de meses o un poco más para entender cuál va a ser esa nueva normalidad. Sin duda, estamos enfrentados a abordar el trabajo de una nueva manera, a buscar oportunidades, entender que tenemos que modificar las cosas como las estábamos haciendo desde el modelo de negocio, pero también los contenidos, los puntos de vista, las historias que estamos llevándole al público. Es interesante porque nos cuestiona realmente completamente cómo estamos funcionando los creadores de contenido hoy en día. Pero yo sí siento, y de alguna manera soy optimista como Fernando, en que aunque tenemos todavía muchas incertidumbres, tenemos dos grandes certezas que nos permiten hoy seguir adelante. Tenemos la certeza de que los contenidos se necesitan, hay una gran demanda por contenidos, eso no va a parar, necesitamos estar ahí, estar atentos, actualizados, conocer qué está pasando con el público cada día para seguir desarrollando historias, eso es una cosa clara. Y la otra certeza que tenemos aquí en Colombia es que nosotros tenemos realmente un sistema legal que cobija al sector cinematográfico y al audiovisual muy sólido. Y eso nos pone comparativamente con la región yo siento que en una posición de ventaja. Las herramientas de las que hablaba Claudia y de las que habló Fernando están ahí, siguen, van a seguir después de la crisis pues inmediata a la que nos estamos enfrentando. Y ese sistema legal y esas herramientas nos van a permitir desarrollar un trabajo muy sólido y seguir produciendo contenidos de una manera muy sólida. Sin duda, el tema de la seguridad en el trabajo es un tema que vamos a tener que atender y que tenemos que aprender cómo vamos a poder operar de la manera más segura y eficiente posible. Pero pues es un tema que vamos a lograr resolver sin duda. ¿Y tu respuesta sí o no? ¿Hay recesión en la industria audiovisual? Sí, yo creo que hay una recesión general en todas las industrias. Imagínate el sector turismo por el momento que está atravesando es dramático. Y nosotros también vamos a enfrentarnos a una recesión importante. Llevamos 3 meses parados. Afortunadamente el protocolo permite que ya vemos una luz en el camino más cerca para volver a operar y a trabajar. Pero yo siento que vamos a atravesar una recesión, sí, sin duda. Nicolás, tú planteabas que después de que te pasaste gran parte de los últimos años en los esfuerzos de Redtal, de explicarle a los gobiernos y en general a la sociedad civil la importancia que tiene la televisión pública, ahora se hizo visible por sí sola esa importancia y esa relevancia en el contexto de una pandemia. Pero me gustaría que ampliaras y detallaras por qué ha cumplido un rol tan importante en este momento de crisis la televisión pública en América Latina y qué es lo que está haciendo para informar, para ayudar, para acompañar a la población, más en un continente con tan mala conexión a Internet como lo decía Claudia Triana y que ha encontrado en la televisión una manera de seguir conectada con el mundo. Es básicamente lo que tú has dicho recién. Digamos, la televisión tuvo que salir a contener a los niños y a todos los padres de esos niños que de pronto los tienen 24/7 en la casa. Ni quiero pensar en quienes tienen muchos hijos, ni que hablar en las familias de menor capacidad económica. Por un lado, la contención. Por otro lado, la televisión, desde mi punto de vista, se ha vuelto, por lo menos en muchos de nuestros países, y por lo que hemos visto en América Latina, nosotros tenemos una especie de panóptico de lo que pasa en la televisión latinoamericana, en la posición en la que estamos. Entonces hemos visto lo que hizo RTBC y las distintas televisoras, así como hemos visto lo que hizo Canal Encuentro y Paca Paca en Argentina, o las distintas escenas, y la televisión se volvió de pronto el mejor aliado del Ministerio de Educación en cada país. Básicamente una herramienta fundamental para poder hacer llegar lo más democráticamente posible, porque es la tecnología más democrática de los medios electrónicos que tenemos, una posibilidad de seguir
desarrollando en alguna medida, ahí en el chat alguno de los participantes decía como que no se puede reemplazar, por supuesto que no, pero en alguna medida ha sido la herramienta que permitió continuar el desarrollo. Entonces yo creo que la función educativa y la función contenedora han sido central, luego la función del entretenimiento, porque, digamos, como decía Claudia, con las pantallas, con las salas de cine cerradas, la pantalla se ha vuelto fundamental para poder entretenernos y disfrutar de una buena película o tener un momento de desahogo. Entonces, la contención, la educación, el esparcimiento, un montón de cosas pasaron a estar en la televisión, además del resto de las herramientas electrónicas y las redes sociales y todo, ¿no? La televisión cobró, esa es la razón. Y creo que, por otro lado, la televisión pública se ha convertido en un eje de información fidedigna. Incluso saliendo de las distintas posiciones políticas en los distintos gobiernos que tiene América Latina, de pronto todos hemos tenido una necesidad común, hemos tenido que salir a responder una situación concreta, en común, y además, de alguna manera, la información desde el lugar del Estado volvió a ser fundamental para ver cómo una sociedad va enfrentando y se va desarrollando en el contexto de una situación inesperada como es una pandemia. Entonces, el Estado sigue siendo la herramienta fundamental de organización de la sociedad. Creo que la pandemia, si alguien lo tenía que demostrar, lo demostró el coronavirus, y la televisión, una herramienta fundamental de ese modelo de organización para poder contener y permitir el desarrollo de las sociedades. Eso es la principal razón. Creo que, al mismo tiempo, estamos en una recesión. Entonces, cuando más necesitamos las series de Laberinto para disfrutar y entretenernos, menos tiene el Laberinto la capacidad de producir. Es terrible, digamos. O sea, es una trampa en la que estamos. Vamos a necesitar muchas Claudias Trianas para repensar los modelos de desarrollo del audiovisual de aquí en adelante, me parece. Vamos a necesitar mucha gente que tiene esa capacidad de pensar un poco el lugar desde una política de Estado y otro poco el lugar desde la iniciativa de la producción privada, independiente, y cómo generar esas nuevas formas de financiamiento y de promoción, porque sin duda estamos en una recesión en el sur de América. Quiero decirles que estamos hace rato en una recesión. Chile está con muchísimos problemas, Argentina está con muchísimos problemas económicos que vienen de arrastre, Brasil está en una crisis institucional directamente, que ya trasciende lo partidario, lo económico. Entonces, en el sur venimos de una recesión o de una situación muy complicada hace rato. Uruguay depende de Brasil y de Argentina en gran medida. Entonces, todo el Cono Sur está en una crisis que viene de antes. El coronavirus, la verdad que la pandemia y la cuarentena agravó en todos los aspectos esta crisis. Hemos tenido la posibilidad de anticiparnos un poco porque vimos lo que pasaba en Europa con la pandemia, y también algo que me parece interesante del audiovisual como una herramienta más, seguro de muchas otras cosas, que paralizado el audiovisual de pronto, por lo menos durante unos meses, ha sido el audiovisual. El audiovisual por un lado se paralizó, pero por otro lado ha sido el principal actor, el principal compañero de todos nosotros, de todas las familias. Eso es muy interesante para pensarlo. O sea, todo lo hecho hasta aquí en el cine y en la televisión ha sido lo fundamental, una herramienta fundamental para enfrentar lo que estamos viviendo. Entonces, es terrible que muchísimas casas productoras que hoy no están pudiendo producir y subsistir, son a la vez las que nos están brindando alegría, educación y entretenimiento. Es terrible ver que al mismo tiempo se están fundiendo o están buscando el modo de salir. En los países que ya estábamos más complicados,
y con menores estrategias de desarrollo que Colombia, hablando de América Latina, estamos un poco más complicados todavía. En ese sentido, quisiera aprovechar esta circunstancia para decir que ustedes están en una posición de privilegio. Colombia ha sido quien más premios TAL ha ganado en los premios de la televisión educativa y pública. Colombia tiene un diseño tan interesante como, pero no es por tirarle flores a Claudia, pero realmente que Proimágenes, y luego con el BAM y todas las cuestiones, tienen un modelo muy interesante, donde el Estado cumple un rol importante, pero no es el amo y señor indiscutible, sino que hay un juego de distintos sectores de la sociedad, y yo creo que este modelo seguramente va a liderar la manera de salir, y en el sur de América vamos a estar mirando y tratando de adoptar políticas similares a las que ustedes en las que ustedes llevarán adelante. Muchas gracias, Nicolás. Efectivamente, bueno, tenemos muchísimas preguntas que lamentablemente no podemos hacer. Muchas hemos estado tratando de respondérselas directamente a través del mismo chat. Agradecemos esta tan activa participación que han habido casi de manera constante, 170 personas que han estado con nosotros en la transmisión. Claudia, el tema de la financiación es un tema crítico que preocupa mucho al sector, particularmente bajo el actual esquema. Probablemente el coletazo más fuerte se vaya a ver el año entrante, y en particular por la reducción que está habiendo en las boletas de cine, que no está la gente yendo a cine, no está pagando esa boleta. Por lo tanto, ese rubro que distribuye a partir de ese recurso para la financiación de muchos aspectos de la industria se va a ver afectado. ¿Cuál es la visión y la perspectiva y cuál es, digamos, el plan B para garantizar que siga estando activo el sector audiovisual, particularmente desde la perspectiva del cine, durante el año entrante? Porque efectivamente va a haber una diferencia significativa de recursos. ¿Y qué plan B de financiación puede existir para esta industria de tal manera que el golpe sea, digamos, lo menos fuerte posible para ella? Bueno, ojalá tuviera la varita mágica, pero creo que, y coincido, aparte de decirle a Nicolás que me va a tocar abrazarlo en el momento en que se pueda, creo que hay muchas cosas que nos han hecho pensar y preparar para lo que se viene. Sin duda, vamos a tener un bajonazo enorme de la economía, los patrocinadores no van a existir porque todo el mundo va a estar complicado tratando de buscar la sostenibilidad de sus propias empresas. Pero yo coincido en que esa necesidad tan importante de contenido que el mundo se dio cuenta que tenía que cuidar especialmente, que tenía que fortalecer especialmente, porque si bien nos han anunciado que posiblemente pase el coronavirus, vendrá el no sé qué virus, y de alguna manera toda esta parte cultural de adaptación que estamos viviendo tenemos que convivir con esta pandemia y otra que nos venga. Otro punto fundamental, esto ha sido lo más democrático que nos ha pasado a todos. Es decir, a todo el mundo se le cayeron sus expectativas, sus maneras de hacer, sus maneras de pensar, sus maneras de relacionarse. A todo el mundo, sin distingo ni de país, ni de condición social, ni nada. Y también entonces eso ha despertado como una sensación de que tenemos que ser más solidarios, de que tenemos que trabajar más en equipo, de que tenemos que trabajar más internacionalmente en coproducciones y en relaciones de trabajo y de creación. Y en la misma creación, que tenemos que hacer co-creación entre los creadores. Ya no es solamente crear un universo para hacer una película, un programa de televisión o algo en la web. No, es un mundo que se tiene que crear de una manera interdisciplinaria para que salgan un montón de historias que se pueden mejor ver en cada una de las pantallas. Entonces yo creo es decir, todo esto nos está preparando para cambiar la manera de hacer, para cambiar la manera de
relacionarnos y también para que los gobiernos piensen y las instituciones en cómo fomentar un sistema que ya no está hablando ni de televisión, ni de cine, ni del audiovisual. Tiene que hablar de contenidos que nos representan, de contenidos que nos fortalecen, de contenidos para la educación, de contenidos. Y creo que coincidió, pues no por la pandemia, pero sí un trabajo que se venía haciendo desde hacía más de 2 años, con que Colombia tiene y está anunciando justamente en estos días, porque desde marzo ya hay la reglamentación y ya hay el manual de otorgamiento de estímulos y ya estamos en proceso de contrato con el Ministerio de Cultura Proimágenes. Tenemos un nuevo incentivo en Colombia para el audiovisual en general. Nos ha costado mucho trabajo romper esos como compartimientos de aquí el cine y entonces eso es responsabilidad del Ministerio de Cultura. Aquí los contenidos digitales, no, eso es el MINTIC, o sea, el Ministerio de Comunicaciones y de Telecomunicaciones. No, entonces la televisión, no, antes era la Autoridad Nacional de Televisión, en fin, unir esas barreras porque finalmente es el contenido, son las historias que contamos, estamos buscando unas audiencias generales. Entonces, este estímulo que ya rompe un poco esas barreras y dice es todo el audiovisual en general. Aquí vamos a convivir la publicidad, los nuevos medios, las series web, pero en cambio los realities, pero en cambio las series de televisión, pero en cambio el cine, pero en cambio los videos musicales. Y allí vamos digamos, empezar a interrelacionar una masa crítica de profesionales que pues yo he estado en muchas reuniones últimamente donde, por ejemplo, participa ahora unas mesas de trabajo del Ministerio de Cultura donde participa una persona que es muy hábil y muy activo en los videojuegos y dice, no, es que no nos conocemos, o sea, no nos conocemos entre nosotros mismos y estamos todos contando historias, queriendo transformar culturalmente nuestros países y dejar una huella en el mundo. Entonces creo que va a haber una crisis, sí, nos estamos preparando con unas herramientas que nos obligó, o sea, algo que hubiera pasado en los próximos 2 años, se logró en 3 meses, como también ya lo decían algunos de los colegas, nos volvimos digitales, ya no nos importa tanto una serie de cosas, estamos viendo como el BAM, por ejemplo, que 11 años, es el 11º año, ahora va a ser virtual, y le estamos encontrando una cantidad de oportunidades al hacerlo virtual. Claro, no nos permite la percepción de encontrarnos y todo lo demás, pero, pero nos está permitiendo una cosa muy importante. Ya no nos importa tanto. ¿Qué pasó? No sé, algo pasó. ¿Me oyen? Sí, Sí, te estamos escuchando. Adelante, sigue tranquila. Perdón, quería cerrar con eso. Es decir, creo que estamos encontrando unas nuevas oportunidades, unas nuevas maneras de contarnos y unas nuevas maneras de relacionarnos, porque definitivamente este mundo en el que trabajamos es social, es con la gente, pero ya vemos que no es solamente con la gente colombiana, es con la gente internacional, no es solamente en una pantalla, es entre las pantallas y las plataformas. Y tampoco es en un solo universo creativo, sino es en una co-creación de mundos que permiten desarrollarse mejor de una forma en la televisión, de otra forma en la web, de otra forma en el cine, y todos nos va a tocar convivir. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una reflexión muy, muy interesante, pero que además tiene un trasfondo conceptual y de un cambio de vida que esto nos impactó y estoy de acuerdo contigo en que efectivamente se trata de un virus que nos obligó a ser más democráticos y a ponernos a todos en el mismo lugar y entender la importancia de buscar soluciones solidarias y colaborativas y co-creativas, muy, muy propio además del espíritu sobre el que se gestó Internet. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero yo sí me quiero extender un poquitico para dejar que todos nuestros invitados hagan un cierre, pues breve, como con sus conclusiones generales. Muy importante, yo creo,
hablar de nuevos modelos de negocio y hacia dónde debe ir la industria. Como que den unos tips y que le den a nuestros asistentes que están preocupados por eso, que sienten que no saben qué camino coger, qué opciones hay en este momento de crisis para convertirla en oportunidad y desarrollar nuevas maneras de hacer negocios que les permitan mantenerse a flote en algo que en lo que en general tiene esta industria es que todo el mundo lo hace por pasión, porque le gusta, porque son enamorados, pero cómo garantizar que se pueda financiar ese enamoramiento de manera eficiente en los próximos meses sin tener que cambiar de negocio y tener que ir a abrir un supermercado, por ejemplo. ¿Cómo garantizamos que todos los que hacemos parte de esta industria podamos seguir adelante en los próximos meses? Quisiera que ese fuera el mensaje muy breve de cierre de cada uno de ustedes y con el mismo orden con que hemos trabajado. Si quieres, abre tu micrófono, Fernando, y adelante. Gracias, Gabriel. Yo creo que lo que decías ahora, un poco en broma también, de abrir otras alternativas de negocio, hay que mirarlo también. O sea, yo creo que el pensamiento del empresario es un pensamiento que tiene que ser mucho más diverso, que tiene que ser mucho más enriquecido por la oportunidad. Y está pasando y están naciendo modelos de negocio dentro de las mismas empresas que antes no se hubieran pensado nunca, ¿no? Algo que se está haciendo muy fuerte, por ejemplo, en Colombia, el tema, nosotros nunca habíamos sido un centro fuerte de maquila de animación y hay muchas empresas de animación que están mirando a Colombia en este momento como un sitio donde pueden empezarse a maquinar películas enteras que están trayendo de otros países y productoras que antes tenían un modelo de negocio que era postproducción, por ejemplo, y que estaban claros que lo que hacían era postproducir, recibir un material y entregarlo después con su proceso de colorización y masterización. Resulta que están usando los mismos equipos para hacer procesos de renderización, para hacer procesos de rigging o texturizado para empresas de animación que en este momento pues están produciendo muchísimo en el mundo. Entonces, yo creo que la primera mirada que uno tiene que hacer, Gabriel, es buscar las alternativas dentro de lo que ya tiene. O sea, esos activos que ya tiene que pueden estar funcionando de pronto no de la forma tradicional como los venían utilizando, sino de otra, viendo cuáles son las necesidades del mercado. Este caso es muy, muy ilustrativo porque es una empresa que tenía ahí los equipos para producir animación, pero nunca había contemplado esa posibilidad. Hay empresas que están haciendo doblaje internacional o que están haciendo producción para videojuegos. Lo que decía Clara ahorita, por ejemplo, dentro de estas industrias, el videojuego está chupando muchísimo también el profesional y lo está incluyendo dentro de su cadena guionistas, músicos, ilustradores, generadores de personajes, diseñadores de personajes. Entonces hay muchos oficios que en este momento uno podría pensar que en el parón de la producción de acción real de pronto no van a encontrar salida, pues mirar otras alternativas como por ejemplo la animación o los videojuegos que en este momento están en una producción desbordada y que están buscando talento en el mundo, ya sea porque al final ese sea tu nuevo modelo de negocio y definitivamente te metiste a la cadena de postproducción o a la cadena de integración del videojuego o de la animación, o porque abriste una nueva unidad de negocio dentro de tu productora, o porque después de esto, vale, pues si quieres lo abandonas y vuelves a tu acción real. Pero esa mirada es importante, mirar alternativas como lo están haciendo a nivel de grupo, a nivel de asociados, ¿no? El ejercicio, por ejemplo, que está haciendo Alados de preguntarse cuál es el tipo de documental que se debe hacer en una situación como esta cuando no podemos salir y cuando no podemos ir a encontrarnos directamente con el objeto tradicional de estudio del documental. ¿Se murió el documental durante esta época? No. Se siguen haciendo documentales y documentales muy interesantes desde una mirada, por supuesto, más introspectiva, desde una mirada de otras alternativas, incluyendo la animación como recurso mucho más fuerte, mucho material de archivo y recurso ese material de memoria que de pronto estaba ahí esperando una oportunidad como estas para ser parte más fuerte del documental. Entonces, yo creo que la mirada es esa, es mirar qué es lo que tenemos y cómo con lo que tenemos podemos ser creativos e innovadores para poder lograr nuevas líneas y nuevas unidades de negocio dentro de la misma empresa, o cómo después que pase la situación de la crisis, esas nuevas líneas de negocio las voy a mantener o no. Creo que eso es lo más importante en este momento.
lograr ese acompañamiento. Es un acompañamiento que ha sido también bueno en Colombia, cuando hablábamos y decíamos también de una situación, pues situaciones privilegiadas en la Cámara de Comercio de Bogotá, que ha sido socio del BAM durante todos estos años, tiene además un clúster específico de acompañamiento a industrias audiovisuales, a empresas audiovisuales, y en ese momento siguen prestando ese servicio de acompañamiento. Entonces, si de pronto hay dudas grandes y no veo yo el camino porque no tengo la formación como emprendedor suficiente, no tengo conocimiento financiero, bueno, pues hay personas que lo tienen y que en este caso desde la Cámara de Comercio están prestando ese apoyo, es un apoyo gratuito además, buscar la manera de informarse, de buscar a alguien que sí sepa y que tenga ese conocimiento para poder buscar alternativas. El tema de la información es que está ahí, que si yo la puedo buscar, si realmente me interesa, voy a encontrar quién sabe aquello que yo de pronto desconozco en este momento y que me puede dar opciones para salir adelante. Entonces, aprovechar muy bien lo que se tiene. Entre los activos, por supuesto, incluyo el personal y el personal creativo, y muchas empresas lo están haciendo porque las he conocido de primera mano en estas semanas, que se están sentando y se están haciendo esa pregunta. Bueno, ¿cuál es el modelo de negocio que vamos a crear con lo que tenemos? ¿Qué piensas tú? Tormenta de ideas, pensamiento de diseño. O sea, hay un montón de herramientas para poder hacerlo y para buscar esas alternativas de mantenerse vigente, probablemente con unos escenarios de rentabilidad iguales a los que se tenían antes de que se presentara esta situación, probablemente con un impacto que no va a ser tan fuerte como el que se tenían acostumbrados en muchas productoras, pero que les permitan por lo menos sobrellevar esta situación hasta una orilla, y en esa orilla volver a crecer de la manera que estaba pensado inicialmente. Muchísimas gracias, Fernando, y pues un honor haberte tenido con nosotros en este panel y en Gracias. representación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de la sesión de contenidos audiovisuales. Pues muchas gracias. Diana, la misma pregunta para cerrar. Bueno, justo en este instante me sonó el teléfono. Lady Murphy. Mira, creo que yo quiero cerrar con una invitación, sobre todo. Creo que una de las Diana, grandes está un poco intermitente de tu Proimágenes a conexión. lo largo, muy activo. Okay. ¿Me oyen? Sí, ¿Ahora ahí, sí? ahí sí, ahí está perfecto. Ahora, recién ahora, todo lo anterior se Eh, comprimió y no se... se perdió. Sí, Vale. sí, Lo que dije es que quiero cerrar con una invitación a todos los asistentes, a todos los que están conectados con nosotros, a que se conecten con el sector. Hay diferentes asociaciones que representan a todas las cadenas que tienen que ver con la producción de contenidos. Está el clúster de industrias creativas y de contenidos de la Cámara de Comercio. Están nosotros como Asocinde, yo pertenezco a una asociación de productores que es muy activa. Trabajamos de la mano con Proimágenes, con la Comisión Fílmica Nacional, con la Comisión Fílmica de Bogotá. Digamos que hay diferentes instancias de representación en donde todos pueden conectarse, participar, hacer parte de los paneles de discusión, de los espacios en donde se están generando todas estas reflexiones, en donde estamos mirando hacia dónde vamos. La Dirección de Cinematografía, que ahora ya todos saben va a cambiar su nombre y se va a unir la televisión con el cine y va a ser una dirección de contenidos, que creo que es un cambio muy importante frente al futuro que nos espera. Entonces es más una invitación a todos a que sigan conectados, busquen los espacios de representación. El Consejo Nacional de Cine tiene espacios que son de elección del sector audiovisual. Es muy importante ser parte de esos espacios y participar de la conversación. Es la mejor manera que tenemos todos para estar allí, para enfrentar los retos que vienen para nuestra industria. Diana, también muchísimas gracias por tu tiempo, por tus valiosos aportes, por las luces, por la mirada del sector, Gracias. que creo ha sido muy pertinente y les ha dado elementos muy valiosos a todos nuestros asistentes a esta conferencia. Muchísimas gracias. Nicolás, tus conclusiones de cierre. Bueno, luego de lo que han dicho sobre esta última pregunta, Diana y Juan Fernando, no tengo mucho más que agregar. Creo que fue muy claro, digo, todo el desarrollo del panorama que Juan Fernando planteó de hacia dónde, cuáles son las soluciones.
me parece muy importante lo que dice Diana de básicamente lo colectivo, la agrupación, el recurrir al sector. Más que nunca, el colega no es un competidor, sino es un compañero y hay que ver cómo se construye juntos para salir adelante. Es lo que Tal hace con las televisoras y desde donde tratamos incluso ahora desarrollando planteos de adquisiciones colectivas para el sector independiente que vamos a presentar muy pronto, salir juntos. Las televisoras que individualmente no pueden comprar van a poder unidas relacionarse de otra manera con el sector productivo de la producción independiente. Creo que diferentes estrategias, pero básicamente la idea de la unión y de lo colectivo es muy importante. Me parece que creo que sobre la pregunta específica, cuando vos usaste la figura, Gabriel, del supermercado, creo que Claudia no me va a dejar mentir. Muchos de los más grandes artistas del cine han tenido que ir a trabajar al supermercado en algún momento de su vida, y luego muchos han podido volver y hacer sus mayores obras maestras, y también en la televisión. Lo que quiero decir es que el sector, afortunadamente, es un sector dinámico, que no hay que desanimarse, que quien hoy está en una situación de crisis y desesperación, tiene que saber que hay muchos otros en la misma situación, no porque eso sea un consuelo, sino que es una situación que nos trasciende, realmente nos trasciende, y todavía la humanidad está buscando la forma, ha logrado de alguna manera contener, son muy pocos los muertos en relación a los millones de habitantes que tiene la humanidad, pero todavía no se ha podido solucionar, encontrar una solución, solamente algún modo de contención. Entonces es algo que realmente trasciende todo. Creo que la unión es muy importante. Creo que el productor o el realizador que tenga que hoy hacer otra tarea para poder subsistir, tiene que saber que va a tener la oportunidad de volver, que no es, nuestro sector tiene un dinamismo que nos da unas oportunidades interesantes. Hay un montón de herramientas. Antes hablábamos del BAM. Bueno, estos espacios que también van a encontrar el modo de adaptarse y generar oportunidades para estos realizadores que han tenido tal vez que salir a dedicarse a otra cosa o están luchando para no tener que salir. El sector se va a reinventar. Yo no tengo dudas de que se va a reinventar. Hay talento en la producción, en la realización, hay talento en las sinergias, en los organismos que generan sinergia. Y creo que a la vez el sector público ha sido muy interesante su reacción, ¿no? El sector de la televisión pública educativa, que es el sector en el cual yo me desempeño, creo que ha sido muy interesante. He recibido muchos mensajes. Quisiera decir algo aquí sobre la charla que estamos teniendo, porque merece la pena decir que la humanidad tiene algunas contradicciones muy locas, ¿no? Nosotros tenemos contradicciones locas, queremos todos salir a la calle cuando tenemos que quedarnos. También estas contradicciones han llegado al sector de las políticas públicas, en el sector de la televisión pública y educativa. Tal viene de hacer un acuerdo muy fuerte con el MINTIC, estamos contentos. Nos sorprendió el planteo que el MINTIC ha hecho. Una vez más Colombia nos sorprende, pero por un lado tenemos lo que está pasando en Colombia y por el otro lado tenemos un par de situaciones que vale la pena mencionar. Hablamos solamente para dejar para que no sea todo tan alegre, vale la pena plantear algunas cosas que son realmente contradictorias. En este momento, ayer, la Televisión Pública Nacional de Chile salió a vender, puso a la venta, oficializó que puso a la venta un edificio espectacular, hermoso, en el barrio de Bellavista, en Santiago de Chile, donde funciona Televisión Nacional de Chile. Está a la venta su edificio. Me parece increíble que se permita una cosa de ese tipo, porque no es más que un edificio y estamos hablando de un Estado, y estamos hablando de la televisión pública en el momento de mayor importancia de que haya un órgano que comunique fuertemente y con potencia lo que una sociedad necesita hacer cuando de pronto todos podemos contagiarnos de un día para el otro. Es muy importante. Entonces eso es muy loco. Es muy loco lo que pasó en Brasil, donde hay una organización que se llama ASERP, Asociación Roquete Pinto, que gestiona 3 proyectos muy importantes. Uno es la Cinemateca Brasileña, el mayor acervo audiovisual de América Latina. Otro es
TV Escola, la televisión educativa de la que hablamos, que hoy está poniendo el hombro para ayudar a sostener de alguna manera en algún nivel, que por supuesto no es el ideal, pero en algún nivel las clases, ha sido totalmente desfinanciado, y el canal de los sordos, que todavía no entiendo por qué no lo han atacado, pero digamos, Brasil en este momento ha suspendido definitivamente el financiamiento de un día para el otro de la televisión educativa brasileña, TV Escola, y de la Cinemateca Brasileña, el mayor archivo audiovisual del continente. Chile ha puesto en venta el edificio de la televisión pública, y Ecuador ha cerrado, ha liquidado los medios públicos. Ecuador se está quedando sin medios públicos en un momento que los medios públicos son fundamentales. En un momento es que es fundamental tener una televisión pública, porque frente a una situación inesperada como la pandemia, había algo más que necesitábamos para entender que hay determinados organismos, instituciones de la sociedad y del Estado, que son necesarios para ayudar a contener y ayudar a organizar a una sociedad. A ver, ¿cómo nos paramos frente a esto? Nos quedamos todos en la casa, ahora podemos salir, ahora tenemos que hacer esto. ¿Qué es más importante que una televisión pública para eso? Entonces, quería mencionar estos 3 casos. Afortunadamente, sigue siendo minoría frente al resto de la región. Afortunadamente tenemos lo que está haciendo Colombia, tenemos lo que está haciendo Argentina, que es muy interesante, tenemos lo que está haciendo México, que es muy interesante, pero estos 3 casos de Chile, de Brasil y de Ecuador, no quería dejar de mencionarlos. Para los realizadores y los productores van a generar estrategias. Estoy seguro que Proimágenes está discutiendo muchísimas cosas hacia adentro de cómo salir adelante de esta. Estoy seguro que los productores están pensando, bueno, un montón de cosas, como decía José, y nadie que hoy se sienta fuera del sector quiere decir que fue desplazado por el sector, sino que el sector, como tantos otros sectores, está atravesando una situación realmente inesperada. Pero insisto, el sector, uno de los más arrasados en este momento por la pandemia, que es el sector audiovisual, es también el sector que, con todo lo hecho hasta aquí, está conteniendo a todas nuestras sociedades. O sea, es el sector audiovisual el sector fundamental, uno de los sectores, sin duda el de la salud es el más importante, pero el sector audiovisual no está tan atrás, porque con las familias encerradas, con la gente necesitando información, con la necesidad de que siga algún tipo de proceso educativo, con la necesidad de entretenerse y escuchar una conversación, poder conversar con alguien cuando estoy encerrado en mi casa, solo, digo, el sector audiovisual en sus múltiples formas es el que está, como decimos en Argentina, bancando la parada. Así que yo creo que el sector audiovisual va a ser reconocido y nadie va a cerrarle la puerta al desarrollo del sector audiovisual, porque ha sido demostrado lo importante y fundamental que es el sector audiovisual para la sociedad moderna. Y América Latina, esto creo que es más que claro. Así es. Muchas gracias, Nicolás. Y finalmente, Claudia, sus conclusiones de cierre, su mirada de cómo sobrevivir a esta coyuntura para la industria y modelos de negocio, cómo garantizar que aunque muchos actores se fueron a trabajar a un supermercado, pues no va a tener que ser la constante de la industria, sino que se puede seguir haciendo audiovisual y seguir representando nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y generando empleo, generando riqueza, porque finalmente esta es una industria con muy buenas posibilidades y muy poco contaminante, como ha sido política de gobierno, una verdadera economía naranja. Bueno, muchas gracias. Sé que me toca cerrar resumidamente. Creo que de verdad mis compañeros dijeron todo. Yo soy optimista de naturaleza y por lo tanto yo estoy segura que vamos a salir adelante. No hay recetas, no hay un modelo de negocio, no hay una manera. Van a haber muchas. Y coincido con Nicolás en que, es decir, la demanda está, la necesidad del contenido está y es reina hoy.
con las dificultades de producirlo y vemos cómo han adelantado mucho el material que ya tenían hecho y que pensaban lanzar en el segundo semestre, lo han tenido que adelantar para llenar todas las parrillas de programación en las diferentes plataformas. Yo creo que mientras haya demanda, va a haber oferta y vamos a encontrar la manera de hacerlo y vamos a tener que buscarla juntos y vamos a tener que acompañar desde, pues desde el gobierno, desde las instituciones no tan gubernamentales como Proimágenes, pero y desde las asociaciones, como decía Diana, que creo que nos estamos fortaleciendo en un diálogo en este periodo. Pero hay unos desafíos que van a salir a relucir también y es ya me pasaba hoy mismo en esta situación de viernes, donde hay 3 webinars, 4 paneles, 5 cursos en que me siento que me estoy perdiendo, pero en cambio tengo que preparar el Marché du Film de Cannes, que va a ser online, pero en cambio ya abrimos inscripciones del BAM, que también va a ser online. O sea, hay tal avalancha de información que uno de los enormes desafíos también va a ser cómo esa demanda que está y esa oferta que quiere estar y va a encontrar la manera, cómo se engancha, o sea, cómo nos hacemos visibles en esa enorme cantidad de información que no nos da el tiempo para consumir todo. Yo creo que las universidades ahora están en una crisis importante de matrículas y de gente, porque claro, hay tal oferta en la web de cursos, cursitos, aprendizajes, etcétera, que son mucho más baratos, que además muchos de ellos son gratis. ¿Cómo hacer de verdad para salir, para hacerse visible, para enganchar la audiencia y encima de todo, que te dé dinero para sobrevivir y pagar el arriendo y poder matricularte en la universidad? Esas son todas las preguntas que vamos a tener que construir entre todos, pero lo importante es que afortunadamente en Colombia, como lo decían ustedes, pues las instituciones están queriendo estar ahí con todos los errores que pueden cometer, pero sí están tratando de acercarse y de conectarse con las necesidades del sector. Y volviendo a nuestros amigos chilenos, ecuatorianos o brasileños, tuve la ocasión de conocer muy de cerca a la Cinemateca Brasilera, por ejemplo, y pues tratar de verdad que tengan gestos de solidaridad digamos, de tratar de que sus gobiernos entiendan que esas instituciones que se han creado con tanto esfuerzo, que han hecho una mella tan importante a nivel cultural en el país y en la región, deben conservarse, deben impulsarse y que esta pandemia pues es temporal, de pronto vendrá la otra, pero jamás vendería un edificio y jamás acabaría con la Cinemateca Brasilera. De manera que soy optimista y aquí estamos y aquí nos quedamos. Yo le agradezco muchísimo a nuestros panelistas porque creo que ha sido muy reconfortante para todos los asistentes darse cuenta que aunque es una situación de coyuntura, efectivamente de las coyunturas siempre salen oportunidades y que hay que lograr capitalizar como una oportunidad lo que está sucediendo en este momento, una oportunidad para la solidaridad, para encontrar nuevas formas de monetización, para desarrollar nuevas unidades de negocio, para hacer sinergias, para asociarse, para gremiarse y sobre todo aprovechar el hecho de que como nunca antes se está consumiendo
audiovisual. Es decir, es el momento de la historia de la humanidad en que las personas, por estar tanto tiempo en sus hogares, están consumiendo muchísimo más audiovisual. Así lo muestran todos los recientes estudios de Kantar Media, de Ibope, de Business Bureau, etcétera. Entonces, eso tiene que ser definitivamente una gran oportunidad que hay que capitalizar, lo cual no significa que necesariamente sea fácil lo que viene. Probablemente nada es fácil en esta vida. Se trata de enfocar esfuerzos y de sumar capacidades, de trabajar mucho, de mantenerse constante en una visión y de aportar a un ecosistema que en este momento más que nunca lo necesita. Esa creo yo que es las grandes conclusiones que podemos tener de este panel de expertos de lujo que nos ha acompañado en la mañana de hoy. Yo valoro muchísimo que sé que son personas súper ocupadas, todos tenían, como dice Claudia, miles de paneles, otras entrevistas, que reuniones, etcétera. Igual Nicolás interrumpió una entrevista, Fernando como comisionado de la gestión de contenidos tiene una agenda muy apretada, lo mismo Diana. Así que no saben cuánto valoramos este tiempo que nos han dedicado, pero sobre todo yo sé que quienes más lo han valorado son nuestros espectadores, a quien además agradezco que se mantuvieron firmes hasta el final de toda la transmisión conectados. Y esta conferencia va a quedar disponible a partir de mañana en el canal de YouTube de Andinalink Virtual. Ahí la van a poder tener gratis, abierta, disponible para que la consulten tantas veces como quieran, la compartan, la distribuyan en sus redes sociales, con sus amigos, etcétera, porque creo que acá han surgido insumos muy, muy importantes para planear el futuro. De igual manera, les vamos a estar enviando a todos los que se inscribieron por correo electrónico dos cosas. Uno, la nueva política de alivios tributarios para el sector de la economía digital o economía naranja, que incluye unos descuentos en renta, que eso es una ayuda importante en este momento de crisis. Y dos, la nueva política que sacó el Ministerio, el decreto que sacó el Ministerio de Salud Pública, en el que fija las nuevas normas para el rodaje y la producción audiovisual en el país. Ahí les estaremos compartiendo esta información de la que se habló a lo largo de toda la sesión y que sin duda es muy importante que la tengan presente en el caso de los que son de Colombia. Vamos a seguir desarrollando webinars permanentes. Creemos que estos espacios de reflexión son muy importantes. Gabriel, Temas. perdón, te interrumpo. Sí, por favor, también compárteles la nueva reglamentación para los estímulos al audiovisual en general, y ya te mando los datos para que se los compartas a todos, porque sí esperamos una participación nutrida de esa conexión con productores internacionales que va a permitir un nuevo filón de negocios para todo el audiovisual colombiano. Perfecto, entonces por favor envíame esa información y también la compartimos, e incluso también una solicitud que nos hicieron varios de nuestros espectadores a través del chat es cómo se registran como casas productoras y realizadores de cine en las bases de datos de Proimágenes para que los tengan en cuenta en el BAM y en diferentes ruedas de negocio. Entonces, si nos puedes también compartir esa información, todo eso se los hacemos llegar a los inscritos por correo electrónico, que sin duda es información que les resultará muy valiosa para todos. Entonces, nos excedimos un poco, pero creo que valió la pena porque realmente no hubo desperdicio en toda esta conversación. Todo lo que se dijo fue muy valioso, muy aportante, y realmente tener un panel de lujo como este reunido realmente es una oportunidad histórica muy valiosa para todos los asistentes. A todos muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en la mañana de hoy, y los esperamos pronto en una próxima webinar de Andinalink Virtual. Recuerden visitar andinalinkvirtual.com también, donde encontrarán varias opciones para el sector de las telecomunicaciones, de las comunicaciones y de la industria audiovisual. Una feliz tarde para todos y de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Chao.